Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un podcast creado por educadores y educadoras físico-deportivos y deportivas. Esta iniciativa nace al ver el bombardeo de información que abunda en las redes, de la mano de personas no cualificadas que confunden a la sociedad con su mensaje sobre lo que es y no es saludable. Es por ello que como profesionales del deporte y la salud nos vemos en la obligación de estar presentes, ofrecer un mensaje claro y sencillo a toda la población. Contaremos con la visita de grandes profesionales del ámbito de las ciencias de la actividad física y deportiva para compartir contenido de calidad con temas de interés y actualidad. Esperamos que os guste el programa y consigamos una comunidad más crítica y más saludable. Sin más, os presento nuestro primer episodio: Intrusismo, colegiación y obesidad, por el doctor Javier Butragueño. Entrevista a nuestra compañera Irene González. ¡Arrancamos! Yo soy Irene González, educadora física 62.289, ¿vale? Y pertenezco al grupo EFD, que ha nacido más que todo en esta cuarentena para y por la profesión. Entonces, lo que nuestra misión es transmitir a los colegiados y a los educadores físicos una visión diferente al intrusismo y a todo lo que ha estado ocurriendo en esta pandemia, y una forma de reinventarnos y de ayudarnos mutuamente a llegar a la población y también a denunciar el intrusismo. Y bueno, y aquí tenemos a Javier Butragueño, ¿vale? Que quiero que se presente, porque le vamos a hacer unas preguntillas durante más o menos 40 minutos y no va a ser muy largo. Muy bien. Perdón, he cerrado la puerta. Perdón. Para que no se escuche el sonido. Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Javier Butragueño y yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Soy también licenciado, por supuesto. Para acceder al doctorado pues hay que tener la licenciatura. Y bueno, luego ya pues con el paso del tiempo te vas especializando en algún tema, como es el tema de la obesidad y el sobrepeso, la pérdida de peso a través del ejercicio físico, y vas conociendo también a otros profesionales. Entonces vas aprendiendo también con cómo incluir temas más de la psicología, más de la nutrición, más temas endocrinos. Y bueno, pues a partir de ahí pues surgen empresas relacionadas con la pérdida de peso, y luego posteriormente pues una academia de formación para profesionales que tenía el objetivo sobre todo más de llegar a entrenadores y a médicos. Esa era la primera idea. Luego es verdad que se ha ampliado un poco y hay formaciones específicas para nutricionistas también, que actualizan de alguna manera pues esas cosas que no se suelen dar a lo mejor en lo que es en la propia carrera universitaria, pero que son fundamentales conocer para la vida real cuando trabajas con alguien que quiere perder peso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surge Obesity Management School, y que es con lo que el proyecto que más estoy trabajando ahora. Y hay otro proyecto también muy bonito que se llama The Apple Project, que es intentar incluir un departamento de hábitos saludables en los colegios, es decir, intentar trabajar de manera, como decimos en general en el equipo, 360, con profesores, familias, niños y comedores. Entonces, a partir de ahí lo que se intenta también es hacer prevención de esa obesidad infantil que está creciendo tanto en la mayoría de los países desarrollados, y por otro lado pues educar un poco en salud y prevenir pues las patologías que todas las estadísticas nos están diciendo que van a aparecer que ya están apareciendo, y en cuestión de 10 años pues van a ir aumentando entre un 20 y un 30%. Vale. Lanzo primera pregunta. Queremos saber dónde te has doctorado y si el doctorado de Ciencias del Deporte, de Biomedicina, Medicina, Fisiología, y en dónde lo has hecho. Pues yo me doctoré en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue un doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, pues lo hice justo en el laboratorio donde yo estaba
trabajando, yo empecé trabajando gratis para aprender. Es decir, que yo cuando terminé la carrera, pues en laboratorio de fisiología hacía cosas que me interesaban mucho, que eran sobre todo las pruebas de esfuerzo, y cuando terminé la carrera, pues dije, oye, que yo quiero aprender y que estoy aquí para lo que necesitéis. Y a partir de ahí, pues empecé a estar en el laboratorio, surgió la posibilidad de hacer el doctorado y así comenzó todo. ¿Y te ofrecieron alguna...? Bueno, ¿y nosotros cómo podemos...? Bueno, ya lo acabas de decir, que cómo has llegado hasta ahí. Yo sé que muchas veces tenemos que estar un año entero, incluso un año entero y meses colaborando de gratis para el laboratorio. Eso lo sé más que yo porque a mí me ha pasado. Claro, a ver, yo en principio yo tampoco tenía una nota espectacular, o sea que yo acceder a las becas que te daban de 4 años de investigación por expediente, pues yo no podía acceder a ellas. No, si la FPU te refieres, ¿no? Claro, entonces esa yo no podía. De todas maneras, en ese momento yo no tenía tampoco idea de que ni que existían. Yo creo que ahora ya se conoce mucho más, los laboratorios están mucho más preparados para preparar becas y pedir becas, pero yo cuando llegué, yo creo que esto fue en el 2007 cuando yo terminé, y yo simplemente quería aprender. Yo lo único que quería era, durante un tiempo determinado, pues combinar mi trabajo con un aprendizaje en el laboratorio, que nunca me imaginé pues, que se iba a convertir en eso. Fui estando allí, me gustó y combinaba mi trabajo de sala en un gimnasio yo no me acuerdo si en ese momento iba por las mañanas o por las tardes, pero creo que iba por las mañanas al gimnasio y por las tardes al laboratorio, y lo que intentaba era hacer pruebas de esfuerzo, muchas pruebas de esfuerzo, todas las que podía, porque aprendía mucho de la fisiología humana y del ejercicio a través de la experimentación real. Y luego, pues como el laboratorio tenía proyectos y yo fui sujeto de un proyecto que fue el que luego fui investigador, es decir, yo fui sujeto de estudio antes de investigador de ese estudio. Entonces, pues empezó con pruebas piloto y luego se pidió un proyecto nacional, y justo en ese proyecto nacional, de alguna manera, también daban una beca para hacer el doctorado 4 años. FPI, pero ¿no? yo tenía muy pocas posibilidades de obtener la beca, pero como me decía siempre mi director de tesis, Pedro J. Benito, hay que pedirlo. Dice, tú pídela y ya se verá si te dicen que no o que sí. Y bueno, pues yo quedé segundo o tercero. Lo que pasa es que una persona no pudo, la otra persona se tuvo que ir del país y me cayó a mí. O sea que realmente con un poquito de suerte, pues me cayó una beca de 4 años de investigación, que luego no pude terminar, pero bueno, que fue lo que conseguí en ese momento y que nadie se esperaba que la podías tener. O sea, que es un poco de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y que tener a alguien, un mentor a tu lado, que te intente, pues, a ver, venga, pide la beca, venga, haz esto, venga, haz lo otro, porque también, pues al principio no tienes el conocimiento para hacerlo tú solo. No sabes hacerle, aparte, ¿qué fue? ¿FPU o FPI? Fue una FPU. Una FPU, la FPU lo que pasa es que tienes que tener a ver, tú compite tu expediente principalmente, pero si tu tutor tiene un buen expediente y un buen currículum, el currículum también pesa. Entonces, a lo mejor por esa parte, también por el currículum de él y también tu expediente, pero también lo que llevas trabajado en laboratorio y todo lo que has trabajado, pues... Pero entonces... lo mío fue suerte, es decir, que fue pura casualidad que se condicionaron ahí los planetas para que pues esas 2 personas que estaban delante mía no pudieran, y acogí la beca. Luego lo que pasó es que yo estuve con la beca, creo que fueron 1 año y medio, 2, y salió una plaza de técnico de laboratorio de fisiología del esfuerzo en la Universidad Politécnica, y no sé, claro, yo llevaba años trabajando y haciendo pruebas de esfuerzo, o sea que me conocía todos los materiales, me conocía todo el aparataje, cómo calibrar, qué problemas podían tener, cómo se medía, cómo se utilizaba, cuánto costaba, o sea, me conocía casi todo.
Entonces, pues una cosa llevó a la otra, hice la oposición y como conseguí aprobar, pues tuve que dejar la beca esa que supuestamente nunca iba a tener, pues la tuve que incluso que dejar de lado. Vale, perfecto. Entonces, lo que nos quiere decir con esto es que tenemos que estar allí para enterarnos de los contratos que vayan saliendo y de todo. Claro, a ver, si me pedís un consejo, pues Sí. yo os diría que lo ideal es que desde... O sea, mi experiencia en el laboratorio, o sea, que luego han sido ya 10 años ahí en el laboratorio de fisiología, es que vayáis a laboratorios. Es decir, si en la universidad donde estéis, siempre que haya laboratorios, que intentéis estar durante un tiempo para aprender. Es decir, lo que vais a recibir es aprendizaje gratuito. Ahora, ¿qué vais a tener que dar a cambio? Tiempo vuestro. Es decir, y la actitud de querer aprender. Yo dije, a mí hacedme y pedidme lo que queráis. Si tengo que fregar ahora, frigo, y si tengo que limpiar las mascarillas, las limpio, y mientras tanto voy observando cómo se hacen las pruebas de esfuerzo. Y luego pues te van dando cada vez, pues vas trabajando bien, te van dando más responsabilidades, vas haciendo tú las pruebas, vas quedándote tú con un poquito más de conocimiento, más, y luego eso es como si hubieras hecho un máster. ¿Qué pasa? Que no tienes un título, pero como yo pienso que los títulos, pues como somos un país de titulitis, yo prefiero, a mí nadie me ha pedido nunca un título de pruebas de esfuerzo. Sin embargo, yo he estado haciendo pruebas de esfuerzo durante 10 años. Tú imagínate el conocimiento que puedes tener. Mucho. Pues da igual, cualquier máster que hagas te va a dar menos horas que estar 10 años trabajando haciendo pruebas de esfuerzo. Sí, te comprendo y yo he pasado por esa faceta, la he vivido y bueno, y me gustaría otra vez volver al laboratorio porque la única manera de entrar ahí es así. Luego también es muy importante tener un buen mentor. Yo tuve suerte, tuve a 2 mentores muy buenos, que fueron Francisco Javier Calderón y a Pedro J. Benito Peinado, aparte luego de compañeros como Ana, que es ahora la directora del grupo de investigación. Entonces ellos, pues de alguna manera siempre me han ido pues encaminando y te van guiando y te van diciendo. Luego tú, pues de alguna manera también vas tomando tus propias decisiones y también pues vas viendo cosas que te van gustando más, que te van gustando menos. A mí el mundo del emprendimiento me gustó mucho y bueno, aunque no fue fácil la decisión, pero bueno, pues ahora estoy en otra fase de mi vida laboral en la que estoy muy contento con las decisiones que he tomado. De acuerdo. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, tú estás dentro de la asociación SIDO de obesidad? ¿Cómo has podido acceder o cómo podemos nosotros los educadores físicos acceder a ese tipo de asociaciones? Es decir, a través de proyectos europeos, a través de becas Ramón y Cajal, o a través de proyectos con la universidad, o presentar un propio proyecto a la asociación. No, es más sencillo que todo eso. Es decir, yo creo que yo en el momento que tuve que entrar, tenías que entrar por recomendación de 2 socios y pagar la cuota anual. Entonces yo entré pues porque creo que fueron Pedro J. y Marcela la que me hizo como un papel, había que firmar un papel con esos 2 socios que te avalaban y entrabas y pagabas. ¿Qué es lo que pasó luego? Que se hicieron diferentes grupos específicos por áreas. Pues el grupo del asido de ejercicio físico, que lo lidera Felipe Isidro. El grupo de comunicación, creo que lo llevaba Diego Bellido. El grupo de endocrinología, grupo de psicología, que se ha abierto ahora hace poquito. Entonces vas teniendo varios grupos y luego pues tienes algún tipo de beneficio en pues formaciones a lo mejor más de online o incluso algún descuento en los congresos que se hacen. Y bueno, las propuestas a veces son difíciles de llevar a cabo. Yo sí que es cierto que he hecho alguna propuesta y no se ha llevado nunca a cabo, pues porque al final, bueno, por las dificultades que tienen todas las asociaciones, todas las sociedades, las políticas. Yo sí estoy ahí es porque considero que hay que intentar estar dentro de los sitios para poder cambiar las cosas. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Entonces, bueno, pues eso es una decisión también personal y propia que hay que tomar. Pero entrar en las sociedades no es tampoco muy difícil. Es decir, que mientras tengas un contacto que estén dentro
y que posiblemente tú veas las bases para entrar, se suele entrar con facilidad siempre que haya una parte de ejercicio físico, puesto que para eso nosotros hemos estudiado en este tema. Estás escuchando Podcast EFD. Entonces nos tendríamos como un poco que vender a ellos y... No, vender no. Vender a ellos no. Lo ideal es tener gente, pues eso, como tú has dicho antes, dice, por proyectos de investigación. Bueno, lo normal es que los investigadores principales y los amigos, compañeros o profesionales que están en ese grupo de investigación, pues hay algunos que pueden estar en diferentes asociaciones. Entonces, lo ideal es tener a esas personas cerca de ti que puedas decir, oye, mira, a mí me interesaría mucho estar en esa asociación. ¿Cómo crees que podríamos entrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tendría que hablar? ¿Hay requisitos que tengo que cumplir? Porque hay en otras asociaciones que tienes que tener, pues a lo mejor un certificado especial o tienes que hacer una formación especial para poder entrar. Bueno, pues eso ya va a depender de cada una de las asociaciones o sociedades en las que tú quieras estar. Vale. Y entonces, ¿cuál sería nuestro...? Has dicho que hay diferentes equipos. Nosotros, de los educadores físicos, ¿cuál sería nuestro papel dentro? Pues hombre, el que tiene toda la lógica es el grupo de ejercicio físico, pero también hay otro, por ejemplo, que es, imagínate que hay un educador físico que quiere entrar en el grupo de comunicación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Pues oye, estaría muy bien, porque lo que pretenden es comunicar por redes sociales o comunicar en diferentes medios de difusión la importancia a lo mejor de la actividad física. Pues ¿con quién van a contar? Pues a lo mejor cuentan contigo, porque si has demostrado que tienes el conocimiento suficiente como para poder divulgar y te gusta, pues a lo mejor lo pueden hacer. Hay veces que vas a estar en ese grupo y vas a ver que hay otra persona que está hablando de deporte y que a lo mejor es endocrino y te va a molestar. Pues bueno, pues eso hay que aceptarlo porque ocurre. Intentar en la siguiente reunión pues decir, oye, mira, si hay un grupo de ejercicio, toda la comunicación que sea de ejercicio, intentar pues que se pase por este grupo y que algunas de las personas que están integradas aquí pues que lo hagan, que hay desde médicos del deporte a licenciados, doctores, investigadores y demás, y pues alguno lo tiene que hacer bien, vamos. Perfecto, porque es que hay investigadores, Ramón y Cajal, que sí también se meten en asociaciones, y entonces como una perspectiva más alta, entonces como que esa información aún no la tenemos. Claro, bueno, yo creo que, a ver, el embudo es raro porque no se conoce bien, es decir, por ejemplo, imagínate, cuando empiezas mi experiencia también es que cuando empiezas a intentar estar, porque esto es como un poco política, o te piden que estés en alguna asociación y tienes que tener un poco de voz, pierdes un poco toda la parte real del entrenamiento con personas de campo, al día a día. Sí. Entonces, lo ideal sería también tener personas que a lo mejor no tengan o que no quieran estar ahí en esa parte de difusión, pero que sí que a lo mejor digamos, venga, que tenemos que grabar 40 vídeos para hacer ahora que hay un confinamiento en casa, como ha pasado estos meses, y que sea un licenciado que además esté colegiado, pues un educador físico. Pues se elige a alguien, se hacen y ya está. Pues eso sería lo ideal. ¿Se está haciendo? No. No se está haciendo. Bueno, ¿y cómo podríamos nosotros, es decir, tendríamos que buscar contactos, tendríamos que vendernos mejor, también cómo podríamos llegar también mejor, ahora que se ha dado toda esta situación del intrusismo, ¿cómo crees tú que podríamos llegar mejor al ciudadano de a pie, que también es quien nos interesa más también? Pues, a ver, yo ahí lo tengo, o sea, el intrusismo ha estado toda la vida. Yo llevo toda la vida, desde que entré en la carrera, el tema del intrusismo ha estado, y no ha cambiado, todo lo contrario, ha empeorado. Ha empeorado porque las redes sociales han hecho que se puedan exponer a un mayor número de personas y con mayor facilidad a la población en general. Y la población en general, pues posiblemente si tú vas por la calle y preguntas a la gente que es un educador físico, pues no tiene ni idea. Entonces,
pues, yo qué sé, o pregúntale a tu madre o a tus amigos. ¿Sabes lo que es un educador físico? Pues si en tu entorno más cercano no saben lo que es, que yo, por ejemplo, yo les pregunto y no saben lo que es, no sé si a ti te ha pasado. No saben lo que es. Me siguen... Claro, pues sí. Dime. No, que me siguen llamando la profesora de gimnasia. Claro, entonces, si tú en el microentorno que tú tienes, ocurre eso, ¿cómo no va a pasar a nivel global? Pues lo que ven la gente es, oye, mira, hay una persona que entrena, no sabe si entrena bien, si entrena mal, no sabe si tiene títulos o no tiene títulos, porque no sabe realmente qué es lo que tiene que mirar, y luego nosotros no tenemos la capacidad de exponernos en las redes. Y cuando nos exponemos, tenemos la maldita manía de criticar mucho. O sea, somos especialistas en la crítica. Y en la queja. Y en la queja, en quejarnos. Es que mira, es que no sé qué. Bueno, pues oye, pero yo siempre digo, mira, si nosotros en España hay 50 y tantas universidades y salen al año pues unos 4.000 alumnos licenciados o graduados, en este caso ahí ya empieza a ser los graduados. ¿No crees que en esa gente va a haber buenos comunicadores, buena gente que pueda estar en las redes, Pues claro que sí. Ahora lo que hay que intentar es no hundirles, no ser los más haters del mundo entre nosotros y potenciarlo. Entonces, ¿que no nos gusta algo de lo que hacen? Oye, pues mira, le mandas un correo privado, un día te tomas un café con él, se lo comunicas y entonces que la persona reflexione, porque las redes sociales también son muy complejas y de hecho en la universidad no nos enseñan, y es algo que está ahí a día de hoy y que casi todos utilizamos, ¿no? Yo estaba en un laboratorio y no he utilizado redes sociales hasta que empecé con la empresa y luego hasta que empecé a querer difundir un mensaje o empezar a cambiar esa parte de pierde peso de manera fácil y sencilla y combatir un poco contra esa marketing falso y vendehumos e intentar hacerlo desde la manera más rigurosa. ¿Qué es lo que te encuentras? Pues que hay dificultad para la hora de marketing, pues la hora de comunicación, tienes que hacer muchas entrevistas por redes para que la gente te vaya conociendo y vaya mandando un mensaje y una y otra vez. Y luego, pues evadirte de esos comentarios que hay de decir, pues mira lo que has dicho, mira, ¿por qué? Porque a veces cuando intentas simplificar las cosas para que llegue a la población general, pues evitas ciertos componentes o ciertas palabras o ciertos formalismos que utilizas a nivel académico y que, bueno, pues que te pueden criticar, porque que critiquen, ¿sabes? Lo que hay que hacer es ponerse una armadura, tener a tu alrededor gente que confíe en ti y que te apoye y a partir de ahí lanzarte. Y luego, pues yo creo que hacer una crítica constructiva pues a los colegios pues el COLEF o el Colegio Oficial de Madrid o el de Andalucía o en general todos, que creo que tenemos que, si te metes ahí, pues también sabes que hay pues las típicas batallas internas. Entonces, claro, si todos nos remamos en la misma dirección, pues oye, pues vamos a ir más lento. Yo creo que han cambiado mucho las cosas. Yo he visto una evolución en los colegios y he visto que cada vez tienen más capacidad, pero también es cierto que si los propios graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no se colegian, no creamos un componente fuerte, no tenemos una masa crítica fuerte y entonces a partir de ahí vamos a perder cualquier tipo de acción que hagamos, porque va a haber otros colegios que son mucho más fuertes y tienen mucha más capacidad. Entonces, el primer mensaje que el graduado tiene que colegiarse. Eso es lo primero. Y luego que los colegios tienen que empezar a hacer acciones que les sirvan a esos colegiados para formarse, para mejorar en técnicas de comunicación, para llegar a más gente, para poder vender y tener dinero, porque al final todo el mundo necesita dinero para poder vivir. Y luego, pues que todas en esas reuniones vaya la gente, que vote, que se decida. Todavía queda mucho proceso y creo que hay poca implicación de los alumnos que están en cuarto y que deberían colegiarse para cuando salen, y de muchas personas que no están colegiadas porque piensan que no sirve para nada. Y lo que está claro es que no sirve para nada si somos 10.000.
pero si somos 100.000, si somos 200.000, si somos 300.000, Sí. oye, pues sirve, cada vez va sirviendo de más. Sí, porque se puede invertir en bastantes campañas de marketing, aparte publicitaria, tanto en televisión como en Twitter, en todos los medios, YouTube. Entonces sí, estoy perfectamente de acuerdo en eso. Y aquí va un tirón de oreja para todo el mundo. Bueno, y yo incluido, es decir, que yo, por ejemplo, me tiro a mí mismo de las orejas muchas veces, que esto no es criticar al resto sin hacer una reflexión personal. Yo durante muchos años, yo soy colegiado desde que terminé la carrera y a veces he ido a reuniones y a veces no. Cuando no voy, pues me tiro de las orejas porque digo, ¿por qué no he ido? Cuando a lo mejor hay que tomar decisiones. Ahora... a mí se me ha pedido también estar en una parte del colegio, una compañera, pues oye, pues ¿cómo le voy a decir que no? Si realmente quiero cambiar las cosas, tengo que estar ahí. Y si confío en ella, que confío mucho, en este caso en Lidia, pues oye, pues confío mucho en ella y sé que es muy buena profesional y venga, pues vamos a por ello. Sé que va a ser difícil, pero bueno, pues tienes que estar, porque si no, no te puedes quejar. Si no quieres... tú no puedes quejarte de algo que no intentas cambiar. Claro, hay que cambiar las cosas desde dentro. Eso siempre lo he dicho yo, que si quieres cambiar algo tienes que meterte dentro. Y luego ahora empezamos con el tema de obesidad, que te hice unas cuantas de preguntillas y al final, como ocurrió mi máster de salud, ¿es patología o no es patología? Pues en términos generales es una enfermedad, ¿vale? Lo dejamos como que es una enfermedad porque todas las asociaciones más importantes a nivel mundial lo definen como una patología, ¿vale? Es decir, que no podemos tampoco ser tan rebeldes, o por lo menos a 100%. Yo, como soy muy rebelde, pues ahora te doy mi otra visión, ¿vale? Tengo que saber que hay posicionamientos internacionales que lo consideran como una enfermedad multifactorial, que significa que depende de muchos factores, pero que sobre todo lo que lo determina es una ingesta de nutrientes excesiva, que lo que va a producir pues son anormalidades que salen fuera de la normalidad, pues a nivel funcional, a nivel metabólico e incluso a nivel fisiológico y psicológico. Entonces, a partir de ahí, pues cuando esa enfermedad de alguna manera se cronifica, pues hay ya una problemática que te puede llevar a otras enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el crecimiento tumoral o incluso que la mortalidad aumente o tu esperanza de vida pueda disminuir en torno a los 10-15 años. Entonces, está claro que es un problema grave. Ahora, ¿todo el mundo que tiene obesidad está enfermo? Pues claro, esa es la pregunta que yo me hago de manera personal y con la que yo muchas veces debato con endocrinos, que me gusta mucho debatir con ellos y de manera constructiva. Yo digo, pues mira, mi experiencia personal es que hay gente que hemos entrenado o que se está entrenando o que vienen a ti y realmente no tienen unas buenas analíticas, tienen una buena capacidad funcional, a nivel de gestión emocionales también, pero bueno, pues por diferentes circunstancias a lo mejor han cogido peso en un periodo de tiempo determinado y yo creo que lo que determina realmente esa enfermedad es la temporalidad con la que ha estado la persona en ese proceso de obesidad y si luego han aparecido factores que se han cronificado. Entonces, si tú eso lo evalúas al principio, puedes decir si es una enfermedad o no, pero para los posicionamientos internacionales y nacionales, sí, en general sí es una enfermedad. Perfecto. Y que los últimos estudios también que han salido, la paradoja de la obesidad, que la paradoja de la obesidad, a mi entender, lo que me da a mí a entender, ¿vale? Porque yo tengo que decirlo, no soy de obesidad, soy más de otras patologías. Bueno, pero está muy relacionada con muchas cosas, o sea que tú, al final, ¿tú en qué patología estabas o en qué estabas especializada? Yo me estaba especializando sobre todo en rehabilitación cardíaca. Bueno, pues en rehabilitación cardíaca, por ejemplo, también hay un problema de obesidad muy grave, o sea, que
que está muy relacionado. O sea, que te vas a encontrar, la obesidad te la vas a encontrar en casi todas las patologías. Por eso se dice que hay que intentar prevenirla, porque es como la precursora de muchos problemas a nivel general o holístico, ¿sabes? Sí, claro, es que, a ver, que se juntan varios factores, entonces te viene con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con todo, y dices tú, bueno, pues aquí tenemos el popurrí. Estás escuchando Podcast EFD. Sí, esta paradoja que me ibas a decir. La paradoja que da a entender como que estar gordisano es mejor que bueno, que esto sí es realidad, el estar delgado no significa que estés sano, porque... Sí, dime, responde. Sí, bueno, también hay a lo mejor un problema de concepto, ¿no? Como la paradoja de la obesidad muchas veces se ha estado explicando con el IMC, pues nos hemos visto que a lo mejor se ha tomado la determinación de ver si la persona solo tiene un IMC elevado y el que tiene un IMC pues más bajito pues no es más saludable. Pero a lo mejor eso son teorías que son adipocéntricas, que significa que nos estamos centrando demasiado en el peso corporal o en el tejido adiposo, cuando le estamos dando a lo mejor muy poca importancia a toda la composición muscular o musculoesquelética, ¿vale? Porque lo que es el hueso también tiene una función importante a nivel endocrino. Entonces, a lo mejor nos estamos equivocando en ese sentido y hay gente que tiene un exceso de peso elevado, pero que tiene un componente muscular muy bueno, que tiene una buena capacidad funcional, que tiene flexibilidad, que tiene movilidad, que tiene fuerza, que es capaz de generar fuerza, y eso también hace que tenga un papel, pues a lo mejor protector frente a enfermedades. Entonces, claro, esa paradoja lo que hay que hacer es estudiarla bien y entenderla bien, y a veces incluso lo que no se sabe muchas veces es que imagínate que tú dices es importante bajar de peso, es que hay que bajar de peso, y entonces llegas a una persona y la bajas 30 kilos, y muchas veces bajarla de 30 kilos a lo mejor le está llevando a un problema si has hecho una dieta restrictiva, y habrá investigadores que te digan que no y que en sus investigaciones no se ha visto y demás, pero claro, ya se ha visto también la problemática de una pérdida de peso muy rápida y muy agresiva. Es decir, que a nivel fisiológico hay cambios, y hay cambios que no son solo positivos, son negativos también, como es la pérdida de masa muscular o la pérdida de capacidad funcional o el deterioro de la microbiota intestinal o de las capacidades respiratorias, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor el perder peso habría que empezar a redefinirlo y a entender que a lo mejor pues va a haber gente que tiene un exceso de peso, que hay que entrenar y que hay que comer bien, que va a mantener ese peso a lo mejor, pero que la capacidad funcional musculoesquelética va a ser mucho mayor y va a mejorar su calidad de vida muchísimo. Entonces, a partir de ahí, hay que ver un poco bien y entender bien toda esa paradoja. Claro, es que esa paradoja produce un poco de confusión. Mucha confusión. Y luego tenemos eso, el otro lado de gente que está en un peso normal, que tiene muy poca capacidad funcional, que está supuestamente sana y no está sana. Y de hecho, bueno, pues en pandemias como las que estamos viviendo también están dando luz y espero que dentro de todo lo malo que ha tenido, pues también arroje respuestas en salud que no se están midiendo a lo mejor, pero que ya hay muchos artículos que están mostrando cómo esas personas con que tienen a lo mejor un exceso de peso o una obesidad tienen mayores riesgos frente a algo que les puede perjudicar pues a nivel pulmonar, por ejemplo, como está siendo ahora el COVID. ¿Qué significa? Que lo que ocurre es que todos esos datos están basados en IMC. Entonces, los que tengan mayor de 35, un IMC de mayor de 35, pues tienen mayores riesgos de ser intubados y estar más tiempo en la UCI. Pero ahí no estamos valorando, ahí solo estamos valorando el peso corporal y
frente pues, con la talla, ¿vale? Entonces no estamos viendo, no estamos observando tampoco, de alguna manera, esa masa muscular, la estamos evitando. Entonces no sabemos si esa gente tiene una buena capacidad funcional a nivel muscular o no, y los que tienen buena capacidad funcional si están saliendo antes o tienen menos riesgos, que eso sería lo más interesante de todo, porque daría muchas respuestas a muchas preguntas que todavía nos seguimos haciendo. Entonces, por ejemplo, te voy a decir una idea disparatada, ¿vale? Entonces, sería buena idea que al intentar salir del hospital o antes de entrar, bueno, no sé, antes de entrar no, sería al salir, se le pudiera hacer por lo menos, aunque sea una bioimpedancia, aunque sabemos que no es muy fiable, o algunas pruebas físicas o de condición física a la gente con COVID. Claro, a ver, yo creo que como nos ha pillado todo tan de repente sin estar preparados, pues lo más fácil en estudios epidemiológicos es hacer el índice de masa corporal. Bueno, lo interesante a lo mejor sería hacer otro tipo de valoraciones, incluso a lo mejor con un simple dinamómetro, hacer una prueba de prensión manual y evaluar esa prensión y ver si hay algún tipo de asociación. O incluso con tanita, bueno, con una bioimpedancia, como dices tú, pues bueno, pues sí, pues como la bioimpedancia está validada supuestamente, a mí en la vida real no me gusta utilizarla mucho, pero bueno, podría ser una herramienta que tener datos muchas veces no es lo malo, lo malo es saber interpretarlos y luego el uso que quieras darlos. Luego a nivel estadístico, pues se puede jugar mucho con ello. Entonces, lo importante es entender bien los datos y a lo mejor la gente que llega, imagínate por lo del COVID, pues ¿cómo le vas a poner en una bioimpedancia con todos los riesgos que puede tener? Y al salir, pues a lo mejor también, sobre todo por riesgos más de contagio o de que esté en contacto con la propia máquina y demás. Yo creo que bueno, sería interesante, sí, a lo mejor yo sé que hay grupos de investigación que ya están proponiendo cosas nuevas respecto al COVID y están intentando valorar los efectos que está teniendo por la condición física, el entrenamiento que han tenido previo, las capacidades funcionales. Pues hombre, eso es genial, pero tú piensas que, claro, imagínate que estamos evaluando a gente y a lo mejor no hace falta ni hacer pruebas de esfuerzo, a lo mejor simplemente sabiendo la gente que ha tenido una espirometría, sí. Imagínate, normalmente en las empresas se hacen pruebas de espirometría y se hacen pruebas no sé si en todas se hacen, pero en el laboratorio hacíamos la máxima ventilación voluntaria, que es intentar ventilar la máxima cantidad de aire posible en el menor tiempo. Pues podríamos ver las capacidades que está teniendo esa persona y a lo mejor contrastarlas con los que han tenido COVID y no han tenido COVID. Y bueno, pues podrían ser datos muy interesantes si es que si se pudieran utilizar. Bueno, o sea, yo creo que estamos ante una nueva situación con muchas preguntas, con cosas muy interesantes por descubrir y eso es donde yo creo que nosotros podemos dar, pues, o tenemos un papel fundamental. Yo creo que ahora la gente ha entendido un poco que estar bien, estar sano no significa solo comer sano. Estar sano es tener una buena capacidad cardiorrespiratoria, estar sano es tener una buena capacidad muscular, estar sano es capaz de tener una buena movilidad. Eso hace que tengan menos riesgos y si tienen menos riesgos, pues te puede afectar, pues claro que te puede afectar, pero con menos riesgos. Entonces eso ahora la gente tiene que tomar decisiones de prevención y nosotros tenemos que ser capaces de entrenar y planificar y programar, es decir, planificar a largo plazo, es decir, una buena planificación y programar sesiones de entrenamiento que hagan que esa persona mejore su condición física. Ahí también entra el factor importante, muy importante a la hora de una entrevista con el cliente o con la persona, el factor educacional, que también nos encontramos en el día a día con el problema de que con las personas no podemos planificar, es decir, no podemos hacer una planificación a largo plazo, sino es más a corto plazo. Sí, pero tú fíjate que yo eso es una cosa que también debato mucho y que yo cuando estoy con entrenadores, yo les intento que hagan planificaciones de 6 meses. Y sé que mucha gente lo critica, pero porque dice, bueno, es que una planificación nunca jamás se cumple, y tienen toda la razón del mundo, nunca se cumple, pero yo como profesional tengo que tener la planificación hecha y tener la capacidad de poder flexibilizarla
y sobre todo saber lo que está ocurriendo. Si yo en mi programación de 6 meses sé que voy a tener 50 entrenamientos y hago 25, voy a tener que modificar los objetivos que estoy teniendo con mi cliente y conmigo mismo. Entonces, a partir de ahí es sencillo. Si yo tengo planificaciones que más o menos son similares, porque la gente suele entrenar o 1, o 2, o 3 o 5 días, pues si yo tengo esas hechas más o menos, luego a partir de ahí simplemente voy individualizando entre cada persona y voy viendo las progresiones. Cuando he hecho la primera evaluación inicial. Por eso la evaluación inicial es fundamental. Y si esa evaluación inicial está compartida con otros profesionales, pues mucho mejor, porque voy a seguir teniendo mucho más datos. Pero a nivel nuestro, pues evaluar haciendo algún tipo de test, que tampoco tenemos que volver loca a la gente haciendo test, con alguno que ellos mismos incluso estén entrenando, a mí me sirve para luego poder hacer una progresión individualizada y una progresión controlada para la persona en concreto. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que hay que planificar. Que luego nos dicen, oye, que hoy no vengo, vale, pues lo que habrá que ver es por qué no viene, utilizar herramientas de entrevista motivacional para ver y que reflexione la persona por qué ha tomado la decisión de no venir, qué consecuencias va a tener que no venga, negociar. Por ejemplo, otra de las cosas que os decía, si es que no nos enseñan a negociar con el cliente o con el deportista. Entonces, muchas veces nos encontramos ante una negociación en salud, no es económica, que también, porque los precios también muchas veces se negocian, sino que es por qué no vienes, qué es lo que te ocurre, qué sensaciones tienes, por qué si sabes que esto es bueno para ti no es más importante el trabajo, ¿no? Porque pues a lo mejor es porque es muy importante porque tiene que sacar adelante a 5 hijos y a su marido, y entonces no viene. Entonces, bueno, pues hay que saberlo, intentar flexibilizarlo. Ahora nosotros tenemos la capacidad también, con todo esto que se ha dado, de empezar a utilizar más el teleentrenamiento, ¿no? Pues a lo mejor una de las barreras que había, que era el desplazamiento a los centros deportivos, pues a lo mejor nos está dando también una alternativa nueva para poder cumplir con esos objetivos de adherencia. Sí, perfecto. Y también yo incluiría el obsequiar de vez en cuando al cliente, es decir, de premiarlo, por ejemplo, regalarle una camiseta, regalarle lo que sea, o incluso alguna vez una sesión gratis por todo el tiempo que lleva contigo, por ejemplo. Claro, a ver, eso ya son modelos de gamificación y modelos de engagement con el cliente, ¿no? Que intentan de alguna manera que esté contigo, que esté contento, que te valore y que quiera mantenerse. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en temas de obesidad, en temas de personas que quieren perder peso, que el objetivo realmente es que no te necesiten a ti como entrenador. Y la gente se escandaliza un poco, pero realmente esa persona que yo quiero que no venga, realmente luego se mantiene, porque va a tener otros objetivos, va a tener otras necesidades, va a tener otros retos, y luego pues va a ser un altavoz, va a hacerte marketing y va a hablar con otras personas que a lo mejor tienen una situación similar y te van a traer gente. Entonces no pasa nada porque alguien se vaya durante un tiempo, luego pueda volver. Yo sí que es cierto que la pérdida de peso, una de las cosas que he observado con el tiempo es que hay una falta, por ejemplo, por nosotros, esto es otra crítica a nosotros, hay una falta de programas de mantenimiento. Es decir, una vez que se ha perdido el peso, de hecho, mira, es que justo lo tengo preparado, que voy a hacer una entrada ahora, cuando terminase contigo, de cómo reganaba la gente peso. Sí. O recuperaba, que reganar no existe, recupera el peso perdido, y es que en cuestión de 5 años, en casi todos los programas, entrenamientos y demás, casi todos recuperan el peso que habían perdido previamente, y en algunos hasta lo superan en un 10%. Por lo tanto, algo mal estamos haciendo nosotros. La gente tiene una responsabilidad, pero nosotros también. Vamos, que tenemos que hacer un plan de seguimiento, que aunque no, por ejemplo, aunque no se cobre, esa persona por lo menos te tiene que venir a ver o tener una entrevista contigo cada X tiempo, cada 6 meses o al año. Tú imagínate, Irene, que le dices a la persona, mira, te voy a cobrar, ponte que voy a decir una cifra, ¿vale? Pero que no es una cifra aleatoria. Te voy a cobrar 500 euros por el programa de 6 meses, ¿vale? O 600 euros, que son 100 euros al mes.
pero en esos 600 euros al mes tienes un seguimiento de otros 6 meses gratuito. Vale, pues oye, esa persona está teniendo una sensación percibida de que tú les estás ofreciendo un servicio muy, muy premium y que le estás intentando mantener, y a lo mejor tú estás haciendo talleres de, pues a lo mejor de nutrición, o estás haciendo talleres de movilidad, o estás haciendo donde le incluyes a él, le invitas, vuelve a estar en contacto contigo, le mantienes un contacto, tú te pones un día a la semana para estar en contacto con esas personas, les escribes un WhatsApp, oye, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? Si te quieres pasar y hacer un entrenamiento, lo hacemos. Bueno, hay muchas variables. Ahora, estás escuchando Podcast EFD. ¿estas variables se enseñan en la universidad? No. Yo no he visto. Yo sinceramente, y de verdad no quiero que se enfaden gente de la universidad, pero yo no las he visto. Es decir, ni en los colegios tampoco he visto alguna formación. Pues sí, Carlos Iriarte ahora está haciendo formaciones de emprendimiento, de ideas de negocio. A mí me gustaría hacer algunas, si es que algún día tengo tiempo, para explicar también mi experiencia en ese sentido, pero creo que todavía hay un gap, un hueco que no estamos cubriendo y que se tiene que cubrir pues de otra manera, y que tenemos que ser responsables con ello, porque luego cuando el graduado, el licenciado o el doctorado sale a la vida real, se encuentra con una cosa que no estaba en la universidad. Entonces, bueno, pues la universidad te da unas cosas muy positivas, es decir, yo nunca jamás voy a criticar a la universidad porque a mí me ha dado muchísimo. Y luego la vida real te da otras cosas que no te da la universidad. Es una velocidad, una negociación, un entendimiento con la persona, un ver los horarios y cómo cuadrarlos. O sea, que creo que es algo que te complementa. Sí, entonces, yo sé que hay que estudiar, ya estamos con el marketing, ya estamos las personas, yo sé de buena mano que estamos detrás del marketing, que nos estamos intentando reinventar y que vamos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Tarde no, es el momento en el que aparece y en el que te das cuenta. Claro, hasta que no salimos de la carrera o no nos bombardean o no nos damos cuenta de la propia realidad, porque en la universidad hay algunos profesores que sí te la cuentan y otros que no. Bueno, pero eso va a ser en todos los lados, ¿eh? Es decir, que en todos los másteres, yo siempre digo, ¿qué máster puedes decir 100% que ha sido bueno, o qué trabajo 100% es espectacular, sin ningún problema? No hay nada que sea 100% bueno. Todo tiene sus cosas buenas, todo tiene sus cosas malas. O sea, que la universidad vas a tener... Yo, por ejemplo, en la universidad me centraba en los profesores buenos, no en los malos. A lo mejor tuve 10 que decía, oye, menudos profesores he tenido. Pues a esos 10... un correo agradeciéndoselo, he aprendido de vosotros muchísimo, muchísimas gracias por todo, ser agradecido, y el resto, pues nada, pues que sigan con su vida. A mí no me han aportado mucho, pero hay 10 que me han aportado y que me han motivado pues enormemente para mantenerme y seguir en este mundo de la educación física, del movimiento y de la salud. Sí, con eso sí, conozco yo a varios profesores, por ejemplo, en mi caso, que sí me han seguido animando, porque he tenido a veces, bueno, claro, han seguido animando de que Irene, que sigas así, y sí los hay, pero otros, bueno, pero no quiero que se enfaden conmigo algunos. Bueno, pues pero escucha, así que no pasa nada, siempre va a haber gente que a lo mejor no tiene por qué gustarte ni nada, no significa que sea malo, que a lo mejor... Yo he tenido profesores que no me han gustado y no significa que sean malos profesores, significa que su metodología de enseñanza o su forma de educar a mí no era compatible con mi forma de aprendizaje, entonces no me gustaban. Y bueno, lo único que hay que intentar es reflexionar sobre cómo estoy intentando educar o cómo estoy intentando aprender, ¿no? Bueno, sí, pues ya está, saberlo y punto. Sí, es una fase de adaptación tanto del profesor como tuya. Y un profesor, hay que pensar también que tiene 40 alumnos o los que tengas, y no todos aprenden de la misma manera. Entonces hay gente que le puede gustar mucho y otros que no les puede gustar nada. Entonces, bueno, pues que cada uno se quede con aquellas cosas que sean buenas y se acerque a esos profesores.
Oye, a mí me gusta, pues eso, yo tuve a Javier Calderón, a Fátima, a Alberto Bataller, al maestro Lee, tenía muchos profesores, a Pedro J. Benito Peinado, ¿no? que fue uno de mis mentores durante muchos años. Pues me intentaba acercar a ellos para aprender todo lo que podía de ellos y luego formar mi propia personalidad. Entonces tú finalmente, con todo lo que hemos hablado y todo esto, ¿qué nos recomiendas? Para llegar donde estás tú, por ejemplo, o entrar en las asociaciones o llegar a sanidad. Pues a ver, para llegar a sanidad yo no puedo hacer nada, yo solo puedo estar en el colegio y en otras asociaciones intentando mostrar el valor que tenemos e intentar luchar a nivel político para poder introducirnos en el ámbito de la salud. Y luego apoyarme en otras personas que tienen más experiencia, pues como por ejemplo el doctor Ignacio Ara, que lleva mucho tiempo ahí, o la catedrática Marcela González Groth, que lleva mucho tiempo, que tiene muchos conocidos, que luchan mucho por la profesión y que son los que ahora mismo tienen más capacidades para adentrarnos y posicionarnos frente a otros colectivos, o realmente no posicionarnos, sino decir, es que nosotros tenemos este valor, ¿no? Y apoyarles a ellos y nosotros aprender para que cuando lleguemos hayamos aprendido mucho de ellos y sigamos haciendo esa labor. Y luego, por otro lado, cambiar un poco la actitud. Yo odio la queja, o sea, no me gusta nada quejarme, lo odio. Y entonces yo cuando veo quejas, no, es que mira, es que no sé qué, pues yo te diría, mira, ¿qué ha hecho bien? Apréndelo, no te quejes y hazlo tú. Y ponte las pilas, porque quejándose no se llega a nada. A nada, es que la queja no te lleva absolutamente a nada. Entonces, la lucha constructiva, el trabajo bien hecho, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente piensa que quejarse, hay que manifestarse, que quejarse es lo que hace que cambien las cosas. No, lo que cambia las cosas es hacer un buen trabajo, proponer y debatir tus ideas de manera bien justificada y estar ahí siempre debatiendo hasta que consigas tu objetivo. Pero es que a lo mejor no tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Entonces a lo mejor partimos de un problema de base. Entonces yo lo que digo es la gente con actitud, la gente con ganas de aprender siempre, centrarse y tener mentores, laboratorios, profesores o profesionales que te gusten. Por ejemplo, puedes tener un centro deportivo que sepas que hay una persona que le gusta mucho, pues oye, mira, yo me quiero ir con esa persona porque quiero aprender de esa persona. Y a partir de ahí, también, yo siempre lo digo porque también ha sido mi experiencia, tener una red de contactos amplia que no solo sea de graduados o licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que sean nutricionistas, que sean endocrinos, que sean médicos del deporte. ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta de que muchas veces nos quejamos, es que el médico no sabe nada. Vamos a ver, el médico sabe muchísimo. Otra cosa es que a lo mejor el médico de atención primaria, el pobre hombre, no haya hecho nada de ejercicio y no sepa, pero a lo mejor un médico del deporte te sabe hacer algo. Y a lo mejor el médico del deporte no te sabe hacer una planificación y no te sabe hacer 25 tipos de ejercicios modificándolos, que nosotros somos geniales y especialistas, pero a lo mejor en una prueba de esfuerzo o en una analítica te sabe ver cosas que tú no sabes. Claro. Entonces, que yo creo que todo es complementario. Vamos a intentar, pues eso, el hater de turno, decirle, oye, take it easy, ¿no? Relájate un poquito y lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo. Claro, en lo que estoy de acuerdo contigo, porque también somos muy haters entre nosotros, es decir, entre nosotros no se ve una unidad de equipo, se ve que nos estamos tirando piedras los unos a los otros y parecemos aquí una guerra conflictiva entre colectivos diferentes a nosotros fuera y entre nosotros mismos, es decir, que nos criticamos los unos a los otros, esto y esto. Eso estoy un poco harta, eso lo quiero resaltar. Que tenemos que tener otra filosofía entre nosotros mismos y ir al unísono, en una ola, sí, tenemos que ser así. Mi filosofía de vida es focalizar en lo mío, y si yo hago un buen trabajo se va a ver recompensado y hay gente que se va a acercar, que te va a apoyar, y hay otra gente que te va a intentar hundir. Esa gente que te intenta hundir realmente con tu trabajo se va a ir yendo.
y tienes que tener la fortaleza y la capacidad de aguantar, de resiliencia, que yo creo que eso nosotros, que estamos dedicados al deporte, lo sabemos. Y como sabemos lo que es la competición, pues también sabemos que en la competición hay gente, hay competidores que son más sanos o competidores que hay que intentar ponerles barreras para que no te hagan daño. Pues ya está, pues aprender todo lo que sabemos del deporte, aplicarlo a nuestro día a día y yo creo que con eso pues mejoraríamos mucho nuestra situación de frustración, que yo creo que lo que pasa es que mucha gente está muy frustrada. Sí, ¿no? como un poco de frustración, sí. Sí. Entonces eso. Pues nada, no te robo más tiempo. No me roba más tiempo. Yo encantado de poder hablar con compañeros, que mucho ánimo, que cualquiera que necesite ayuda o que quiera preguntarme algo, que sabe que por las redes sociales me puede encontrar y que bueno, que a veces aunque tarde un poco, que no se preocupen tampoco porque es que tengo mucho volumen de trabajo, entonces que normalmente intento contestar, que las redes a veces es complicada gestionarlas bien, sí. Que vuelvan a escribir y ya está, que yo siempre que pueda os voy a echar una mano y siempre que pueda pues voy a intentar apoyar al colectivo porque formo parte de él. ¿Y cuál sería la mejor red o la mejor línea de contacto para contactar contigo? ¿Conmigo? Pues por redes sociales. Ahora estoy por Twitter, por Instagram, en LinkedIn, en Facebook no estoy tanto, pero también estoy. O sea que por la página web mía, que ahí también se puede escribir y entrar en contacto y puedes ver un poco pues, lo que vas haciendo, lo que voy haciendo y demás. Y a lo mejor dices, pues mira, esta persona está dedicada a esto, me interesa, pues, pero eso igual, cuando que la gente no se agobie si no te contesta en un día, que a lo mejor vivimos en un mundo que parece que hay que contestar en el mismo día, y si tienes 100 correos, pues tienes que ir contestando poquito a poco, y si tienes trabajo, imagínate que tienes que corregir trabajos de fin de grado, sí. Pues, o de fin de máster, pues a lo mejor tienes que estar dedicado una semana a eso y no contestas correos, porque la gente tampoco se agobie, que ya le contestarás, que no es una cuestión de que tiempo tenemos suficiente. Claro, que tarde o temprano vas a contestar. Que eso sí, eso que no se preocupen, que antes o después o hago un vídeo o contesto, lo que sea. Vale, ¿y puedes volver a resaltar otra vez los nombres de los dos médicos que has dicho? Antes de que teníamos que tenerlo... Antes has dicho el nombre de dos médicos. ¿De dos médicos? Sí, que habías que tenerlo muy en cuenta. Isma, no lo he apuntado. Ay, no sé qué he dicho. Cuando hemos hablado de la sociedad, de SIDO, de cuáles serían los médicos que nos podrían más intentar meter más en sanidad. No, eso no sé si he dicho médicos. Yo he dicho que había médicos que estaban dentro de la sociedad y, por ejemplo, pues el SIDO, pero no, por ejemplo, no es médico. Felipe Isidro forma parte de nuestro colectivo. Él es el coordinador del área de educación de ejercicio físico dentro de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad. Y luego sí que hay un médico que es endocrino, que es Diego Bellido, que yo creo que estaba en el apartado de comunicación. Pero yo entré por dos personas que son, una es catedrática en nutrición, que es Marcela González Gros, y el otro es mi director de tesis y mi mentor, que es Pedro J. Benito Peinado, que es doctor en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Entonces, se puede entrar de muchas vías, es decir, que no solo tienes que entrar por recomendación de médicos, sino que, bueno, y luego hay muchos médicos que se van a poner en contacto contigo si tú haces un buen trabajo y tienes la capacidad de difundir y mostrar que ese conocimiento es bueno. Ellos te van a llamar muchas veces porque también quieren aprender de ti. Vale, no, es que quería resaltar esos dos nombres, los dos para seguir... No sé si son esos los que he dicho antes. Para seguirlo en redes y buscarlos. Diego Bellido está seguro. Luego hay otro, el director de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad es Francisco Tinaones, que también está en redes de manera muy activa. Luego en endocrinología tenéis también a varios, tenéis a ver, que lo pueda ver, un momentito, si me dejas, sí. te digo. Isma, has comentado Isma. Isma, no sé qué. Pues es que ahora mismo no me viene a la cabeza nadie con Isma.
No sé. Ahora mismo no me viene... O sea, por ejemplo, Ana Zugasti es de la Sociedad de Endocrinología, que podéis verla también. María Domasía es médico especialista en cardiología del deporte. María Ballesteros pues también está especializada en endocrinología. Borja Bandera, que está especializado en endocrinología. O sea, es decir, médicos hay muchos. O sea, bueno, que pues es bueno empezar a interactuar con ellos y demás. O sea, bueno, pues poquito a poco. Pero, vale, pues ya está. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo. Adiós, saludos.